Aquí tenemos una tabla de frecuencias absolutas, ¿sí? Esta tabla de frecuencias tiene, vamos a revisar cuántas columnas y cuántas filas tiene. Bien, las columnas son las que van hacia así, verticales. Tiene 1, 2, 3 y 4 columnas, ¿verdad? Sí o sí. Y filas son las que van horizontalmente, es decir, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces tiene 4 columnas, 8 filas. De esas filas, las que nos interesan en el estudio, básicamente son estas de aquí. Estas que están aquí. Esta es la segunda, hasta la séptima. ¿Verdad? Eso es lo que en esas que vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿qué hay en esta tabla? En esta tabla hay una información que ya nos dan resumido de una investigación que se ha hecho de alguna variable X, ¿verdad? Porque esta es una variable de estudio. Recuerden que la estadística, como les decía en clase, es organizar, estudiar, recopilar información, organizarla y sacar un análisis y una conclusión sobre el comportamiento de esa variable. Puede ser la talla de los estudiantes de décimo básica, puede ser el peso, ¿sí?, de las personas o los estudiantes de escuelitas de primero hasta quinto año, etcétera. Tantas variables que hay, tantos estudios que se pueden hacer. Y para poder nosotros tener un análisis, una conclusión de esa variable, o sea, cómo se comporta esa variable, pues tenemos que, por lo general, armar tablas de frecuencia. ¿Y qué es esta segunda columna? Es la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia, queridos estudiantes? La frecuencia es las veces que se repite este dato dentro de la información que yo tengo. El 1 se repite 18 veces. ¿Cuánto se repite el 3? 12. ¿Cuánto se repite el 4? 6. ¿Y el 5? 5. Nos falta completar aquí el dato de aquí y el de aquí. Eso nos falta completar. Bien, ya le vamos a explicar cómo hacerlo. No es nada del otro mundo, ¿sí? Luego tenemos otra columna más, que es la frecuencia acumulada. Esta frecuencia de aquí, FA. Su misma palabra lo dice. FA significa, ¿verdad?, que yo tengo que acumular las frecuencias unas con otras. Es decir, si usted se da cuenta, esta primera frecuencia acumulada es la misma que está en la frecuencia absoluta. Es decir, esto se repite siempre. Aquí va siempre lo mismo. Pero de ahí, yo tengo que sumar este valor de 18 con un valor de acá, de la frecuencia acá, la siguiente frecuencia absoluta, es decir, con para que me dé este resultado. ¿Sí? Es decir, ¿con qué número tendría que sumar 18 para que me dé 28? 10. Con el 10. Entonces ya de ahí voy haciendo y voy completando la tabla. O sea, aquí, bueno, aquí me falta el 10. Aquí va de ley el 10, ¿verdad? Y así podemos ir completando la tabla poco a poco. ¿Ya? Luego tenemos otra columna que se llama frecuencia relativa, FR. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Es un porcentaje de la frecuencia absoluta, es decir, de esta frecuencia de aquí, de esta columna, de cada uno de estos datos, divididos para el número de datos. Aquí tengo que yo calcular el número de datos, el número total de datos que hemos recopilado. ¿Sí? Entonces, dividiendo esa frecuencia, por ejemplo, 18 para un número, me da este valor. Nos da un decimal, lo multiplicamos por 100 y eso nos sale en porcentaje. Vamos viendo el ejercicio, vamos haciéndolo ahorita. ¿Listo? Veamos la primera columna. En la primera columna no nos falta ninguna información, ¿verdad? Todo está en las variables, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Correcto. Vamos a la segunda columna. Aquí sí nos falta la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta. Bien. Yo tengo 18, tengo 10, tengo 12, tengo 6, tengo 5. Ahora, el número total de datos siempre es igual a este número de aquí. Este número de aquí, este último dato de la frecuencia acumulada, es el mismo dato de aquí. Entonces yo ya tengo el número de datos. Son 55. ¿Sí o sí? Repito, siempre este número de aquí, en la sumatoria de esta columna,
va a dar este mismo número de aquí. O al revés, este número de aquí siempre va a dar igual a este dato de aquí. En este caso coinciden, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto me falta aquí para llegar a 55? Esa es la pregunta. 4. ¿Cómo lo sacó? A ver. Lo saqué con la frecuencia y frecuencia acumulada sumando 18 Más 10. Luego 28 más 12 queda 40, 40 con 6, 36, 51 y 51 más 4 es 55. Excelente, excelente. Apágame Avendaño, Merino, el micrófono. Excelente. Excelente. Usted sí sabe hacerlo, entonces usted lo dibuja. Estábamos escuchando al compañero Villalba, no dejó escuchar bien la compañera que tiene el audio abierto, pero vamos a explicar, ¿sí? Ahí está. Villalba decía, yo, mister, lo hice, ¿no? Yo lo hice sumando las frecuencias acumuladas. Ahora, ¿cómo saco las frecuencias acumuladas? ¿Sí? Bien, yo sé que de aquí tengo que sumar con este de acá, ¿verdad? Entonces, 28 más 12, ¿cuánto sería? Serían 8 y 2 son 10. Con 1, 2 y 1, 3 y 1, 40. Obviamente 40 más 6 da 46. Y 46 más 5, 51. Entonces, para llegar a 51, de 51 para llegar a 55, aquí nos tendría que tener el número 4. ¿Estamos de acuerdo? El 4. Otra forma que lo pude haber hecho era, si no tenía el 4 ahí, y yo sé que aquí el total me da 55, sumo todo esto, todos estos datos, 18 más 10 más 12 más 6 más 5, y los restos de 55 y me da 4. ¿Sí? Vamos a confirmar. ¿Sí? 18 más 12, ahí me da 30, más 10 y más 11, que 6 más 5 es 11, 51, menos 55, 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí iría el número 4. ¿Listo? Ahí ya hemos completado, prácticamente, ya hemos completado las 3 primeras columnas. Nos falta ¿cuál? La última, ¿verdad? La última columna. La de frecuencia relativa. ¿Ya? La frecuencia relativa. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa? Vamos a poner aquí. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida para n. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que esta frecuencia absoluta la puedo transportar acá, ¿sí? Sería 18 dividido para 55. ¿Sí? 18 dividido para 55. Entonces vamos a dividir 18 para 55. 18 dividido para 55 es igual a 0,32727 y pico. Si me da ese valor, 0,32, ¿verdad? 0,3272. Yo voy a multiplicar ese valor por 100. Lo multiplico por 100, ¿verdad? Y ese 100 sería igual a un porcentaje. Me va a dar un porcentaje, que es el valor que tengo ahí en la tabla. Entonces, si yo multiplico por 100, eso me da 32,727. Entonces lo redondeamos a 32,73. ¿Listo? Entonces aquí daría 32, aquí abajo lo vamos a poner, 32,73%. ¿Listo? Y ese sería el valor que va aquí. Como vemos aquí en la tabla, ese es el valor que está aquí. Bien.